Tengo el gusto de presentar a ustedes al doctor Arturo Aragón López. Él es cirujano general, miembro del Colegio Estadounidense de Cirujanos y miembro también de la Asociación Mexicana de Hernia. Es jefe de cirugía del Hospital Español de esta ciudad, Veracruz. El doctor Benjamín Camacho Silva, él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y es Medical Marketing Manager, es Medical Writer. El día de hoy les vamos a hablar de hernias de pared abdominal, de la reducción a la estrangulación. Quiero comentarles que este simposio es interactivo. Ustedes van a encontrar un QR que por favor pueden ustedes con sus celulares tomarle foto, porque durante esta plática van a haber preguntas que van a aparecer después los resultados. Si ustedes tuvieran durante la charla alguna pregunta, no duden en hacerla. Nuestros ponentes están en la mejor disposición y muy abiertos a contestarlas. Entonces, para empezar, este es el QR, por favor, tómenle una foto. Pues le doy la palabra al doctor Arturo Aragón López para dar inicio a este simposio. Bienvenido, doctor. Bien, gracias, buen día. Dentro de la literatura van a encontrar muchas clasificaciones de hernias. Y esta es una clásica, incluso es la que más se utiliza para fines de examen. Llevado a la práctica, siempre vamos a dividir las hernias en aquellas que son adquiridas y congénitas. En forma general, las hernias congénitas, es decir, son de nacimiento, son las inguinales, la umbilical y aquellos casos en que tengan epigástrica o supraumbilical. Menos común un Spiegel, pero esos son de nacimiento. Y es importante platicarlo porque en la consulta es común que los pacientes piensan que este tipo de hernias las adquieren al momento de hacer un esfuerzo físico pesado, porque no usan faja en el gimnasio, porque hicieron un esfuerzo mayor y no se cuidaron. Del otro lado de la moneda están las hernias adquiridas, es decir, aquellas que vienen después de una cirugía abdominal. Y luego es un tema también en la consulta, porque con frecuencia pueden llegar pacientes que se intervienen por un procedimiento laparoscópico, una laparotomía, y con el tiempo desarrollan una hernia. Y es común que el paciente llegue a pensar que es porque el cirujano no hizo un adecuado cierre. Entonces ahí la respuesta es que es 50 y 50. Primero que los que estamos de este lado hagamos un adecuado cierre de pared abdominal y del otro lado que la persona tenga las condiciones metabólicas adecuadas para que la pared abdominal cicatrice. Y en este rango de variables entran estado nutricional, que la persona no tenga una terapia inmunológica, pacientes que están con VIH, que tienen quimioterapia, pacientes que están con consumo de metotrexate, incluso pacientes que tienen que estar con un glucocorticoide a largo tiempo, que es durante el periodo de recuperación de una cirugía, son factores que pueden intervenir directamente en el metabolismo del colágeno. Más adelante van a encontrarse con conceptos principalmente herniosis, que es un concepto que adquirimos los cirujanos para explicar por qué una persona puede desarrollar una hernia, múltiples hernias, pero relacionada a una condición inherente al paciente. ¿Sí? Te dejo la palabra. Gracias, buen día. Vamos a iniciar con nuestro caso clínico. Él es Eduardo, un masculino de 74 años, residente de la zona urbana. Él, de ocupación, es almacenista. Tiene como antecedentes relevantes tabaquismo, 20 paquetes año, tos crónica, dolor inguinal derecho ante el esfuerzo físico intenso. Recordemos que él es almacenista y tiene que cargar. El padecimiento actual, bueno, acude a urgencias por dolor en región inguinal derecha de 24 horas de evolución, aumento de volumen progresivo en la misma zona, náusea y sin vómito, perdón. En la exploración física va a tener una tumoración inguinal derecha de aproximadamente 5 centímetros, dolorosa la palpación, no reductible, sin cambios cutáneos y ruidos intestinales presentes. Te agradezco. Bien, cosas que son importantes al interrogatorio. Eh, el tabaquismo. O sea, una persona que, digo, platicábamos del concepto de herniosis. Una persona que tiene tabaquismo activo le pega directo al metabolismo del colágeno. Entonces, pensando en los pacientes que se van a operar próximos, tienen que estar suspendidos de 2 a 4 semanas. Por ahí en la literatura hay artículos que definen 2 semanas, pero lo tradicional es suspenderlo 4 semanas antes de la cirugía. Se opera y de ahí 2, 3 meses después.
o idealmente que ya no fume, pero son factores propios del paciente. Ahora, voy a regresar tantito. Cosas a detallar aquí, digo, siempre van a ver que el tamaño de la bola, ¿sí? Si es chica o grande. Hay que tener en cuenta que una cosa es el tamaño del saco herniario y otra cosa es el tamaño de la hernia. Una hernia es porque un hoyo secuestra un contenido. Entonces, habitualmente lo que vamos a ver en una exploración física no es propiamente el tamaño del orificio hernario, sino el tamaño del saco herniario. Y ahí vamos a considerar bien importante el contenido. Es muy diferente una hernia que se presume que tenga un contenido grasa preperitoneal o epiplón a la posibilidad de que tenga un asa de intestino delgado ahí dentro. Y entonces, incluso aquí en la revisión, digo, el dolor es propio de un encarcelamiento, incluso que pudiera estar estrangulado. El dolor nace porque la hernia, el hoyo, tiene la capacidad de atrapar el tejido. Entonces, nosotros en la consulta le comentamos al paciente, el dolor no es por la presencia del hoyo, sino por la capacidad que tiene el hoyo de secuestrar el contenido herniario. Muy bien. Cosas a considerar si reduce o no, pero cambios cutáneos. Eso te dice mucho, ¿sí? Digo, hay cosas incluso en la revisión no abdominal, sino en los signos vitales, la presencia de taquicardia. La taquicardia puede estar reflejando un sufrimiento de contenido hernario, un sufrimiento de asa. Entonces, aquí vamos a ver en la imagen, digo, es una hernia inguinal derecha, es una hernia de nacimiento. Él es almacenista, está acostumbrado a cargar cosas. Entonces, el contenido tiene la mayor posibilidad de atraparse de acuerdo a que aumente la presión interabdominal y eso sucede al momento de cargar cosas pesadas. Y en este tipo de casos que son saco herniarios grandes son crónicos, son personas que con el tiempo no se atienden de la forma adecuada y el saco herniario se calcifica con el anillo herniario. Aquí vamos a mostrar un video. A ver, voy a regresarme tantito porque del otro lado está el video. Si quieres, te lo doy a ti. En la primera imagen es previo a la tricotomía, ¿sí? La segunda imagen, la que está a nuestro lado izquierdo, ya es con la tricotomía en quirófano. Por si puedes. En lo que pone en el video, bueno, una parte epidemiológica muy importante, recordemos que los adultos mayores de 75 años aumenta la prevalencia al 4% de tener este tipo de hernias, además de que los hombres tienen un 27% más probabilidad de tener hernias, lo cual eso va pues intensificar o va a poder llevar al riesgo de que este paciente se complique, ¿no? En cuestiones de los tipos de hernias, pues al final del día las hernias inguinales son muy características, sobre todo también en adultos mayores, como bien lo mencionaba el doctor. Esta parte de que sean posquirúrgicas y todo esto en las hernias ventrales, o si son pediátricos, pues ahí las hernias umbilicales y todo lo que puede llevarse a cabo hay que detectarlo oportunamente. No sé si por el momento alguien tenga alguna duda. Hablaba que es importante suspender el tabaquismo y decirle unas semanas antes de fumar y unos meses después. Es fácil que el paciente lo aplique, es fácil que suspenda una persona que es no se me escucharon. Es que es una extraordinaria recomendación si un paciente es fumador crónico, decirle tiene que dejar de fumar antes y tiene que dejar de fumar después. Pero es un paciente que es fumador. ¿Es fácil que deje de fumar? ¿Es fácil? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿y si no deja, qué le dice el cirujano? Bien, no es fácil. De hecho, una buena parte de los pacientes que llegan al preoperatorio pueden fugarse, o sea, son pacientes que no regresan. Hay que tener cuidado porque no es operar por operar. Nosotros le decimos en la consulta, te puedes operar con el mejor cirujano, con la mejor malla, el mejor equipo quirúrgico y la malla no va a pegar y va a recurrir. Eso es absoluto. O sea, nosotros no operamos pacientes que no suspenden el tabaco al menos 4 semanas, ¿sí?
Sí he tenido la oportunidad de ver pacientes que me dicen, mira, me estoy echando un cigarrito en la noche cada 2 días. No, porque no, como es una cirugía programada, tenemos que tener todas las variables modificables a nuestro favor. Si el paciente no tiene ese compromiso, es un paciente que no es para nosotros. Y sí se le genera conciencia, hay que tener cuidado, no es operar por operar, porque habrá alguien que, como decimos de este lado, que ande con manitas calientes y lo opere. Y bien, puede que pase todo bien, pero estamos comprometiendo con pleno conocimiento que el paciente no va a resultar para bien, o sea, la malla no va a pegar. Entonces, hay estrategias, hay pacientes que tienen un tabaquismo de muchos años y tienen un síndrome de abstinencia muy marcado, o sea, dejan el cigarro y la pasan mal. La conducta correcta es mandarlos a psiquiatría, porque dentro de las capacidades que tiene el psiquiatra es la suspensión de drogas o suspensión de químicos, y entre ellos el tabaco. Y ya muchas veces incluso con pregabalina, un mes previo, o algún agente ansiolítico. Y sí es importante platicarlo porque muchos pacientes tratan de resolver esto por sí solos, es decir, deciden, pues no voy a ir al psiquiatra, van a la farmacia, se compran un parche de nicotina, no sirve, lo dejan y entonces andan en una batalla que se alarga por no hacer las cosas bien, o sea, acercarse con alguien que les va a resolver este problema. Y en ese sentido hacemos un equipo multidisciplinario, ¿sí? Todo dirigido para el bien común con el paciente. ¿Sí? Sí, gracias, doctora. Ya está. Ah, ya está el video. Muy bien, gracias. De este lado nada más documentamos cómo se ve previo a quirófano. Digo, llama mucho la atención y por eso es interesante ver cómo las asas de Delgado se mueven incluso dentro del saco herniario. Sí. Sí. Si quieres le damos la que sigue. Ah, adelante. Para complementar un poquito esta parte del tabaquismo, bueno, recordar que no interviene muchísimo en la parte del colágeno, sí, también interviene muchísimo en la parte del sistema inmunológico, lo cual va a ser muy difícil para toda la parte del cierre de la herida quirúrgica. Y además de eso, bueno, lo indicado es que el paciente vaya a una clínica de tabaco. Eso es lo mejor. Lamentablemente, pues no todos tienen acceso a ello, pero dentro de las recomendaciones que existen en las clínicas de tabaco es que el paciente deje todos los cigarros excepto uno, el que más trabajo le cueste. ¿Cuál me cuesta más? No sé, el después de comer, el después de ir al baño, porque muchos pacientes después de ir al baño se fuman un cigarro. Entonces, identificar cuál es el tabaco que les cuesta más trabajo y sobre ese trabajar. Sobre ese vamos a ir trabajando. Rápidamente también quiero comentarles que a estos pacientes que son fumadores crónicos vale la pena mandarlos a fisiología pulmonar porque ellos tienen una restricción muy importante. Y si además a eso le agregan que tiene una tos que es por el mismo tabaco, entonces va a haber dolor posterior a la cirugía, van a toser y puede haber problemas posteriores. Entonces vale la pena mandarlos a fisiología pulmonar y nos den las indicaciones que debe seguir este paciente. Es muy importante. Entonces, aquí tienen el QR, va a aparecer una pregunta, ustedes contéstenla, por favor. Sí, te agradezco. Muy bien.
Es una pregunta que puede tener un debate mayor entre una hernia inguinal encarcerada o estrangulada. Eh, en el preoperatorio de la valoración hay cositas que nos ayudan a identificar la posibilidad de que esté estrangulado, pero hay que tener en cuenta que la diferencia de encarcerado es que no reduce, ¿sí? Estrangulado es que tiene un compromiso isquémico y es una urgencia. Hay cosas en el preoperatorio que nos pueden dirigir la brújula a uno u otro, ¿sí? El dolor, sí, el dolor habla de un atrapamiento importante del contenido, pero utilizamos mucho el ultrasonido. Hay muchos médicos que prefieren una tomografía y muchas personas, yo lo he comentado, porque piensan que es mejor, porque abarca un mayor rango de imagen. Y para este tipo de casos no. ¿Por qué? Porque el ultrasonido es en vivo, es en tiempo real. Entonces el radiólogo, un buen radiólogo adiestrado, al momento de estar haciendo la revisión con el paciente, puede ver si reduce o no, y si no reduce, qué tanto no reduce, aparte de ver el contenido y ver si a través del Doppler tiene evitabilidad del tejido. Y eso nosotros como cirujanos nos dice mucho, nos ayuda a elaborar un mejor planteamiento preoperatorio. Si bien el diagnóstico final lo vamos a hacer en el transoperatorio, ¿sí? Ahorita vamos a ver un video donde se hace una reducción de un asa y la fortuna de esta paciente es que recupera la evitabilidad, ¿sí? Pero la mayoría de los casos no lo logran. ¿Bien? ¿Te comparto? Sí, adelante. Em, en cuestión de la irreductibilidad que está asociada a dolor sin datos de compromiso vascular, como lo es la fiebre, eritema o datos de choque que pudiera llegar a tener el paciente, este paciente no los llega a tener, lo cual esto lo hace una característica de hernia encarcerada. Y para hablar de esto, sobre todo de la parte de las hernias inguinales, debemos de recordar que, como bien lo mencionó el doctor Aragón, pues es un desplazamiento del contenido de la cavidad peritoneal. Y tenemos que dividirlas en directas e indirectas. Y bueno, se van a desplazar medialmente hacia el triángulo de Hesselbach y pasan justo por dentro de los vasos epigástricos inferiores. Las hernias indirectas van a ser más prevalentes y se van a desplazar lateralmente hacia los vasos epigástricos, protruyen a través del anillo inguinal y bueno, algunas hernias se clasifican como encarceradas, irreductibles, lo que significa que pueden ser reposicionadas manualmente. Continuando con el caso clínico, a este paciente se le hicieron estudios complementarios, una biometría hemática, la cual pues tuvo datos normales, un PCR con ligera elevación, recordemos que pues, hay un poco de inflamación. El ultrasonido muestra una hernia inguinal derecha, encarcerada, no reductible, con contenido de asa intestinal y epiplón. Hallazgos ecográficos compatibles con compromiso vascular agudo de asa intestinal herniada, con datos sugestivos de estrangulación intestinal. ¿El video? No, perdón. Se pueden hacer estudios complementarios como tomografía, la cual es una hernia inguinoescrotal complicada izquierda, con hidrocele, perdón, era derecha, hidrocele derecho y varicocele derecho. Sí. Este era un ejemplo, ¿verdad? La tomografía, como ustedes ven, como acaba de comentar el doctor, efectivamente, es en otro sitio que nos muestra la tomografía. Pero esto solamente es representativo para que ustedes vean cómo a veces los pacientes cuando van a Google Médico llegan y dicen ya de entrada que que ellos vieron que hay que hacerles una tomografía. Entonces llegan a nuestros hospitales ya con esta situación porque ya les dijo también alguno médico de su primer contacto que tiene que ser una tomografía. Entonces, como ustedes pueden ver en esta imagen, pues efectivamente este paciente pues tiene una hernia que efectivamente ya está fuera de su sitio. Eso es nada más demostrativo. Este paciente, pues además de tener la hernia, tiene un hidrocele que a veces se acompaña precisamente con esta patología y que nosotros también tenemos que hacer el diagnóstico. Bien, nada más un comentario.
Sí recalcamos mucho la importancia del ultrasonido, porque es común que un paciente pueda llegar a la noche, 9, 10 de la noche, cambio de turno, y se ve en consulta externa. Y si pensamos que la tomografía es el estudio ideal para este paciente, puede que no haya tomógrafo en la noche, puede ver que no haya radiólogo. Entonces, un paciente que venía con con un probable caso de estrangulamiento, espaciar el estudio hasta la mañana siguiente, cuando algo se puede hacer con un buen radiólogo, un ultrasonido en el turno nocturno, podemos ser muy oportunos en el diagnóstico, en el tratamiento, ¿ok? También considerar el caso de las hernias inguinales en las mujeres. En el hombre son más comunes las directas a las indirectas, en la mujer es bastante más común la femoral. Y las femorales no se pueden ver siempre en un ultrasonido, a menos que el radiólogo tenga la capacidad, tenga el adiestramiento para poder cacharlo. Incluso una hernia femoral en una revisión física no suele ser tan evidente como en el caso del hombre, ¿sí? Eh, ¿Tú querías comentar algo? ¿No? En cuestión de esta parte de los estudios complementarios, como bien lo mencionó el doctor Aragón y la doctora Irma, toda esta parte donde nosotros tenemos la oportunidad como médicos generales de referirlos oportunamente, el primer estudio que nosotros tenemos que solicitar es el ultrasonido. El ultrasonido, al ser operador dependiente, pues puede haber algunas situaciones o sesgos que puede generar, pero la tomografía, generarla como primera opción en este estudio complementario, como bien lo mencionó el doctor Aragón, pues eso va a retrasar muchísimo el diagnóstico. ¿Qué es lo que esperamos ver en la parte de la tomografía? Bueno, además de todo esto, en la parte del asa intestinal, pues también evaluar la pared abdominal, que no tenga otras complicaciones, que no tenga isquemia, etcétera. Entonces, todo esto es parte de lo que nosotros tenemos que evaluar y saber en qué momento solicitarlo. Como bien lo dijo el doctor Aragón, nos llega el paciente a las 9, 10 de la noche, el estudio de tomografía, pues prácticamente no nos van a querer hacer una tomografía, ¿no? Pero es factible que nos hagan más un ultrasonido y poder evaluar ahí. Perdón, doctora, ¿usted tiene una duda? Me parece que son muy importantes estos estudios que ustedes están mencionando, pero antes de llegar a estos estudios, me parece que algo muy importante y nosotros desde que estábamos en formación, nos enseñaron a explorar las hernias inguinales e incluso hacer la diferenciación entre es una hernia inguinal o es una hernia clural. Me gustaría que nos pudiéramos recordar alguna maniobra que se pueda hacer directamente desde el consultorio y decir, esta es una hernia inguinal, esta es una hernia crural, como para que esto lo podamos aplicar en el consultorio de medicina de primer contacto. Entonces, valdría la pena a lo mejor en la experiencia que ustedes tienen, que nos dieran, ¿verdad?, alguna recomendación, algún tipo de maniobra para poder hacerlo. Sí es cierto, estos son estudios que son importantes y sobre todo si se va a operar este paciente y tiene un seguro de gastos médicos en donde ahora casi condición sine qua non, ¿verdad? Nos dice, ¿tiene ultrasonido o no tiene ultrasonido para la situación de la hernia? ¿Qué nos podrían decir al respecto? Bien, es buen comentario. Siempre tenemos a partir de la clínica a los estudios. ¿Sí? La forma de dar el valor a los estudios nace del contexto del paciente. Si bien sea una consulta en un servicio de urgencias o un consultorio de triage o incluso fuera del hospital, lo primero que tenemos que identificar, digo, si es el caso del hombre, primero ponerlo de pie. Eso es bien importante. Si hacemos una exploración digital a través de todo el conducto del canal inguinal, para adentro, ¿sí? Siempre tratando de no incomodar al paciente. Habrá un par de datos que son bien importantes al momento incluso de estar manipulando el dolor. Hay pacientes que no logramos hacer una buena exploración porque no toleran el dolor y eso ya te dice mucho, ¿sí? Ahora, dos, tratar de ver si reduce. Cuando son hernias crónicas no van a reducir, aunque no es un caso de urgencia y no tengan dolor, no van a reducir. Acuérdate que el saco herniario se calcifica con el anillo inguinal o el anillo herniario y eso no permite la reducción. Y luego es un tema del paciente, porque platicábamos yo hace ratito,
que una cosa es el tamaño de la bola, una cosa es el tamaño del saco, y otra es el tamaño del orificio herniario. Las personas habitualmente lo van a ver por fuera. En el caso del hombre es bastante más sencillo la revisión. En la mujer las hernias crurales no siempre se van a poder detectar. Son menos comunes porque la hernia crural, que es la hernia femoral, se encuentra bastante más inferior. Puedes tratar de hacer una revisión muy parecida, pero como no tienen esta componente físico que tenemos los hombres, puede incluso pasar desapercibido. Pero si hay dolor en la región inguinal, o sea, de bote pronto un ultrasonido y que lo haga de preferencia un radiólogo. Y el radiólogo se le tiene que indicar, digo, con la sospecha, porque tiene que ser un ultrasonido de tejidos blandos en región inguinal, porque el transductor es diferente. Y el radiólogo te va a sacar mucho de apuro, ¿sí? Siguiendo ese mismo camino, ya partimos a los laboratorios, ¿sí? Una biometría nos va a decir mucho, principalmente por la presencia de leucocitos, y de ahí partimos a tomar decisiones. Bueno, aquí estamos poniendo un caso de urgencia, pero a la mayoría de ustedes les llegan los pacientes a veces sin dolor, pero si llega con la tumoración ahí en la región inguinal, pues ya como dijo el doctor, los vamos a explorar parados para ver esta tumoración cómo resalta, pero a la vez los vamos a acostar y hacer maniobras precisamente si son varones a través del escroto vamos a tratar de reducir esta hernia y si no reduce pues es una hernia pues ya que está encarcerada. A veces el intentar reducirla a veces complica a los pacientes. No hay que hacer maniobras que sean de mucho esfuerzo, sino que sean maniobras gentiles como las que ustedes a veces realizan, pero sí tratar de reducir. Si no reduce, pues es un paciente que si llega con dolor, pues sí, hay que mandarlo a urgencias para que sea valorado. Pero primero parado, lo acostamos y vemos que reduce, pues ya podemos programarlo con más calma y estudiarlo, como ustedes ya saben y todo lo que acabamos de mencionar, para llevar a este paciente a una cirugía programada. Si llega de urgencia, como este paciente que les estamos presentando este caso, pues obviamente pues hay que llevarlo a cirugía. Perfecto. Continuamos en la parte del caso clínico, en la parte del tratamiento. Le haríamos una hernioplastia inguinal abierta, la reducción del contenido intestinal variable, colocar una malla, que esa parte, como bien nosotros como médicos generales, pues muchas veces no decidimos, lo dejamos en manos de los cirujanos y pues todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco a través del caso clínico. Y si gusta, Doc. Sí, muy bien. De la pregunta habitual es, ¿va abierto o va por la laparoscopía? Hay un par de variables a considerar y tiene que ser en este orden. Y aplica para la laparoscopía versus abierto en todo. ¿Ok? Primero, considerar un abordaje laparoscópico primero que el paciente sea candidato. De tiempo atrás hablaban de contraindicaciones relativas y hoy en día decimos que las contraindicaciones relativas cada vez son más relativas. Que el paciente tenga un tratamiento con un antiagregante plaquetario, un anticoagulante se puede corregir, no es una contraindicación directa de una laparoscopía. Dos, que sea cardiópata, si está estable y no tiene un compromiso hemodinámico, se puede hacer. Lo que es una contraindicación directa y no está a negociación ni a discusión es el compromiso hemodinámico del paciente, es decir, un paciente que está dependiendo de aminas o que existe la posibilidad que en el transoperatorio entre en un estado de choque y tenga que depender de un vasopresor. O sea, en ese estatus un paciente no puede ir, aún con el mejor cirujano en el mejor hospital, no puede ir a una laparoscopía. Pasando ese punto, dos, que la institución tenga el recurso. No solamente que tenga la torre, sino que tenga todo el instrumental adecuado para hacer una buena ejecución en tema de seguridad del paciente. Hay veces que tienen la torre de la laparoscopía, préndela y tratan de improvisar con instrumental que no es el adecuado. Los que estamos de este lado sabemos que tenemos que tener pisas intestinales atraumáticas, no Grasper traumático, tenemos que tener disectores, tenemos que tener la posibilidad de energía avanzada y una malla especial para laparoscopía.
Hay gente que dice, la malla que yo utilizo para procedimiento abierto la puedo utilizar para la laparoscopía. No es lo ideal, porque ese es otro tipo de malla y les genera una respuesta inflamatoria diferente al paciente. Pasando ese segundo punto, nos vamos al tercero, bien importante, que los que estamos de este lado tengamos la preparación para hacer una buena cirugía. No improvisado, no porque he visto videos, y no jugar con el ego. Es decir, tengo la capacidad para poder ejecutar bien la cirugía en tema de seguridad del paciente. Pasando esos 3 puntos, podemos decidir si el paciente se puede hacer laparoscópico abierto. Ahora, los grandes metaanálisis no llegan a la conclusión de que la laparoscopía es el estándar de oro para una hernia inguinal. Sí les va mucho mejor. Digo, está súper descrito que la laparoscopía es superior en tema de dolor, recuperación, sentido estético, el paciente regresa más rápido a sus actividades diarias, el riesgo de recurrencia haciendo bien las cosas es menor, el riesgo de inguinodinia es mucho menor, pero al día de hoy, digo, todavía, si alguien va con un médico y le dice, le hicieron un procedimiento abierto y quedó bien, eso es lo correcto. Nosotros tenemos que ejecutar lo que sabemos que es mejor al paciente. El segundo punto, reducción del contenido intestinal, si este es viable. Digo, aquí tenemos la oportunidad de haberlo hecho por laparoscopía, pero ¿qué pasa en un procedimiento abierto? Es decir, hacemos la incisión, vemos que el saco está comprometido, digo, no está totalmente necrosado, pero sí tiene un componente isquémico. Y al momento de hacer la reducción regresa cavidad, y en ese momento no podemos dar seguimiento en el transoperatorio. Entonces, la mayoría de los casos, cuando hacemos la reducción y vemos que el contenido tenía isquemia, pero tienen la posibilidad de resolver, es decir, de recuperar el tejido, lo correcto es hacer un procedimiento abierto, es decir, convertir a la laparotomía exploradora y perseguir el mesenterio, perseguir todo el asa e intestino. Y en ese momento podemos tomar la decisión si este tejido recuperó o no. Sí, ahorita, vaya, en el caso del paciente tuvo la fortuna que recuperó. La mayoría de los pacientes no recuperan, ¿ok? Y 3, la colocación de la malla. Si es un abordaje abierto, la malla es diferente a la laparoscopía, pero la malla, y digo, este es un tema todavía no controversial, pero sí llega a ser de discusión con algunos colegas, porque hay quien dice, mira, hay tejido inflamatorio, pero si existe la posibilidad de que se infecte y le estoy haciendo el laparoscópico, le pongo la malla anterior. En lo personal, si existe la posibilidad de que la malla se pueda infectar, no tenemos que colocar malla. Hacemos una cirugía de 2 tiempos, es decir, resolvemos la urgencia, el paciente se va a casa sin malla, con la condición de que regrese. En un periodo de 1 mes, 2 meses, se opera, decimos ya en frío, y podemos colocar la malla, porque una malla que se infecta es una película de terror tanto para el paciente como para el cirujano, no les va bien. Si es una malla anterior, se quita, pero a los que han tenido la posibilidad de ver cómo es un abordaje laparoscópico, el tipo de fijador que utilizamos para fijar la malla y luego que la malla se infecte, haga un seromo infectado, tenemos que resolver en un segundo tiempo quirúrgico, es muy difícil retirar esa malla por el tipo de tacker, por el tipo de fijador. Entonces, si el paciente tiene el riesgo de que la malla se infecte, no se tiene que colocar malla, ¿sí? Y se le genera conciencia al paciente que esto se va a resolver en un segundo tiempo. En este momento vamos a continuar con otra pregunta. Mm, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22. Yo veo más. Perfecto. Ahí se estabilizó. ¿Cuál es un factor de riesgo para presentar una hernia inguinal? Ya sea sexo femenino, adolescencia, diarrea, levantamiento de peso. ¿Quiere comentar? Ok, perfecto. El levantamiento de peso, pues al final es un factor de riesgo. Em,
Y vamos a tener tanto los factores no modificables como los modificables. En los no modificables, pues la edad avanzada, como lo habíamos comentado, 4% a partir de los 75 años, sexo masculino, historia familiar, que aumenta 8 veces el riesgo, los defectos congénitos. Y otros modificables como lo es el tabaquismo, la obesidad, la tos crónica que viene también incluso aunada con el tabaquismo, el estreñimiento crónico y el levantamiento de peso. En la parte del seguimiento, después de 3 semanas, el paciente sigue postrado en cama, con dolor en sitio quirúrgico, sin datos de infección, en dolor que incrementa con la deambulación y prefiere comer en cama. No tiene fiebre, herida con adecuada cicatrización, tránsito intestinal sin compromiso, signos vitales sin alteraciones. Y empezamos con otra pregunta. Aquí continúan los... ¿Qué complicación puede cursar el paciente? Trombosis de la arteria mesentérica, infección, falta de rehabilitación, obstrucción intestinal. Sí, aquí el paciente tiene una falta de rehabilitación. Y bueno, el caso menciona que no presenta datos de infección, no tiene compromiso vascular ni intestinal, por lo que el paciente requiere inicio de una deambulación y una rehabilitación. Recordemos que hay que identificar de forma temprana si son hernias irreductibles, referir oportunamente a cirugía, evitar el retraso diagnóstico, educación sobre los signos de alarma y la inguinodinia por nervio atrapado. Esto es algo importante. Muchas veces el paciente puede llegar a tener dolor y no es porque esté una obstrucción intestinal o algo parecido, simplemente tiene dolor en el sitio quirúrgico. Tiene ese malestar y uno lo achaca en la parte psicológica, ¿no? Pero también puede presentarse este diagnóstico diferencial, que es una inguinodinia por nervio atrapado, y hay que referirlo oportunamente a cirugía. Esto es un tema ampliamente estudiado por los cirujanos, se lleva congresos en esto, entonces hablar de él es una forma muy compleja. Y algo importante, 58% de los pacientes van a presentar limitaciones en la actividad después de 4 meses de cirugía y 29% de los pacientes reportaron en un estudio de 1,000 pacientes en un seguimiento después de 1 año que seguían con dolor. De ellos, 11% mencionó que el dolor afectó su trabajo o sus actividades de ocio. Esto es importante, la rehabilitación tiene que ser oportuna, tiene que ser inmediata. El paciente tiene que iniciar su deambulación. No puede estar sin deambulación el paciente porque entonces va a empezar a tener más dolor. Aquí una pregunta muy frecuente es, ¿cuándo puedo iniciar a caminar, doctor? Ya. ¿Sale? Aquí es muy importante porque los pacientes cuando los damos de alta, los mandamos a sus unidades o sus centros de salud o los regresamos con el médico familiar o con sus médicos. Y entonces el paciente pues no se levantó de la cama, como ustedes vieron, no se levanta porque en las indicaciones les dijimos que tenían que tener reposo, pero ese reposo no es un reposo absoluto, es un reposo relativo. Sí, no deben cargar cosas, no deben hacer esfuerzos, no deben tener estreñimiento, no deben tener tos.
¿sí? Pero sí es muy importante que cuando lleguen con ustedes, ustedes sepan que esta rehabilitación es muy, muy importante, ya que a veces el paciente no quiere moverse. Con las dos tipos de cirugía que se mencionaron, tanto la laparoscópica como la abierta, la laparoscópica les da la oportunidad de regresar más rápido a sus actividades, pero la abierta sí los limita un poco. Pero sí hagan hincapié si les llegan estos pacientes de que deben rehabilitarse, hacer una deambulación temprana. Y parte de esta recomendación, la mayoría de los pacientes pueden retomar el trabajo, incluso el trabajo y sus actividades de ocio dentro de los 3 a 5 días. Esto es importante. Y bueno, como tarea para llevarse a casa como médicos generales, y toda esta información es porque toda hernia dolorosa e irreductible es una urgencia quirúrgica. La ausencia de datos sistémicos en una hernia no va a descartar la gravedad. El diagnóstico es principalmente clínico y la cirugía y la rehabilitación temprana siempre va a mejorar el pronóstico. No agudicemos todo a los pacientes de, es que el paciente ya se obstruyó, el paciente ya se infectó. Muchas veces es una situación también con el paciente en cuestión de la rehabilitación. Y muchas gracias por su presencia. Por favor, si pueden contestar esta encuesta de satisfacción, se los vamos a agradecer mucho. Y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quieran hacer aquí al panel, con mucho gusto tenemos todavía 1 minuto. Sí, doctor, por favor. Muchas gracias. Gracias, doctores, por su maravillosa presentación. Yo le quiero preguntar, en el caso de hernias de pared abdominal, le voy a explicar el contexto. Femenino de 62 años, que la operaron con cirugía robótica en un hospital privado en la Ciudad de México, por una tumoración renal. Al 5.º día posoperatorio, ya en casa, presenta un tronido en la pared abdominal y posteriormente se diagnostica ya una hernia de pared, aproximadamente unos 2 centímetros de diámetro, el anillo herniario, no está encarcerada. No es diabética, no es hipertensa, constipación crónica, sí, tabaquismo pasivo, no activo. En este caso, ¿cuál es el tiempo ideal para una cirugía a esta persona y si requiere o no una malla? Ahí, ¿cuál sería esas dos preguntas? Bien, es un buen caso. Hay un par de cosas a considerar. Primero, si la paciente no tiene dolor, ¿sí? Eso lo puedes espaciar, porque estamos hablando de un tumor renal, entonces es muy probable que la paciente del seguimiento requiera quimioterapia o radioterapia, ¿sí? Alguna terapia inmunológica. No la requiere, ¿eh? Muy bien. Nosotros de este lado hablamos de un promedio de 2-3 meses de diferencia, ¿sí? Te explico. Volver a ingresar a cavidad, antes de ese periodo hay un tema de fibrina, ¿sí? Y enfermedad herencial que se desarrollan, aunque haya sido un abordaje laparoscópico o por robot, generamos enfermedad herencial. Entonces, el riesgo de una adherencia de alto riesgo disminuye después del 2.º o 3.er mes, considerando que la paciente no tiene dolor. ¿Okay? La utilización de malla sí, porque es una hernia recurrente. Fuera una hernia primaria umbilical, ok, lo pone sobre la mesa, pero como es una hernia recurrente, sí se tiene que colocar malla. Ahora bien, si es una malla anterior, estamos hablando de un procedimiento abierto. Si es una malla intraperitoneal, estamos hablando de un abordaje laparoscópico, ya sea que se vuelva a operar por robot o una laparoscopia convencional, ¿sí? A tus dudas, ¿cuánto tiempo? Idealmente, si no tiene un riesgo de complicación o no tiene dolor o alguna limitación, 2-3 veces cuando menos. 2, como hablamos de un tabaquismo activo, con 1 mes previo a la cirugía la podemos operar.
3, si no está, vaya, porque va a estar en seguimiento con oncología. Si no entra quimioterapia ni radioterapia, no hay ningún problema, pero 4 sí, la colocación de malla es obligado. Bien, sí. No, gracias a ti. Pues muchas gracias por el tiempo. Les agradecemos mucho su asistencia. Gracias.